Perfecto. Entonces, adelante, Hernando. Bueno, yo quiero primero que todo felicitar a Darío por estos 50, no años, sino 50 sesiones que ha hecho y que ha coordinado, en la cual nos ha invitado. Y agradecerle porque realmente ha sido una experiencia supremamente interesante, supremamente eh, diciente para nosotros, para todos. Y yo creo que es el sentimiento de todos nosotros el que realmente se está configurando un grupo que existía, pero que nunca habíamos sido capaces de complementarlo en esta forma que lo estamos haciendo ahora. De tal manera que yo sí quisiera señalar eso y pues decirnos a todos que ojalá todos sigamos participando, trayendo nuestras ideas, trayendo nuestros conocimientos, porque yo creo que realmente es un grupo humano que tiene mucho que decir, mucho que participar. Y lo que ha sido muy interesante también ha sido la gran variedad de los temas, que realmente es como una especie de educación continuada en la cual hemos escuchado cosas tan disímiles como es el hecho de hacer una peregrinación en Perú o ir a los astros y ver a ver cómo son las distancias entre las estrellas. Entonces yo creo que ha sido muy interesante y a mí me parece que realmente ha sido muy útil y yo espero que lo mantengamos por mucho tiempo y que así como llegamos al 50, también podamos llegar al 100, a la reunión número 100. Y Gracias, también Hernando. quiero Adelante. agradecer muy sinceramente a todos los que están ayudándole a Darío en lo que es la parte del blog. Ciertamente la redacción de cada uno de los artículos, la manera como ha sido presentado, es muy útil y nos ha ayudado mucho también. Para mí ha sido muy significativo y, por ejemplo, me pareció muy interesante encontrar que Chucho Ferro ya nos principió a participar con sus conocimientos y sus ideas, con esa enorme riqueza que él tiene como formador, como universitario, como líder de una región, pues es mucho lo que nos puede decir y así todos los que han ido apareciendo, los artículos de Reinaldo, los artículos de Luis Alberto, con los cuales hemos tenido que, que discutir algunos temas, los artículos de Vicente, todo ha sido supremamente útil y yo quisiera agradecerlo y pues ojalá si alguien quisiera en este momento, como se trata de un conversatorio, pues confirmar este sentimiento, pues yo no tendría ningún inconveniente, si Darío lo permite, en darle la palabra. Gracias, muy amable, Hernando, y creo que este es un esfuerzo de todos nosotros. Esto no se hubiera podido hacer sin todos, la verdad, y la colaboración el sentimiento es conjunto de todos de aprender conjuntamente y eso ha sido la gran experiencia. Eh, no sé si alguien quisiera decir dos palabras, pero en honor a la presentación que tenemos, si quieres, dejémoslo para el final, ¿te parece? Me parece bien, Dale, me parece muy bien. adelante. Bueno, la vez pasada habíamos hablado sobre el humanismo y las humanidades y el ser hombre. Y hoy nos vamos a referir más que todo a los dilemas éticos. Si te parece, pasemos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva la discutimos la vez pasada, creo que fue hace 20 días, Sí, en la cual yo tomé esos 6 eh, términos: lo humano, la humanidad, el humanismo, las humanidades, para referirme en esos colores diferentes al transhumanismo y al posthumanismo, que es la manera como se está tratando de enfocar el tema del humanismo en esta etapa en la cual pues está cambiando muchas cosas, no solamente en razón de la pandemia, sino también en razón del ingreso mismo de la cuarta revolución industrial. Ha sido muy interesante que sobre esta he recibido algunas orientaciones y algunas preguntas. Por ejemplo, Jaime Escobar, que desafortunadamente no pudo participar en el día de hoy,
me hacía la relación sobre el tema de las humanidades. Y me dijo, hombre, ¿por qué no pusiste de primera los estudios clásicos? Y realmente en esas disciplinas yo no puse el griego y el latín como una primera parte de la formación de las humanidades, cuando yo estoy seguro de que todos nosotros tuvimos en nuestra formación humanística el concepto de lo que fue en el juniorado, el aprendizaje del griego y el latín, y muy especialmente en la época en que yo estuve, pues con esa orientación de Manuel Briceño. Y Jaime Escobar tuvo, diríamos, una de las características fue que acompañó a Manuel durante toda su vida y fue capaz de resumir todo lo que fue las adyuntas. Ustedes recordarán cuando él trataba de explicarnos, por ejemplo, lo que era la figura de César o la figura de Cicerón, cómo hacía toda una contextualización de la situación política, de la situación humana, de la situación económica, de la situación geográfica, y nos iba enriqueciendo inmensamente, de tal manera que el aprendizaje del latín, que lo íbamos haciendo con Manuel, pues a la hora de la verdad nos, nos metía no solamente dentro de una nueva lengua, que pues fue, en el fondo es la lengua madre de todas las lenguas de Occidente, sino que nos metía también dentro de lo que era el concepto de la cultura. En este caso de las humanidades, un poco como por clarificar esa preocupación que tenía Jaime, a mí me parece que en el fondo todas las disciplinas humanas son humanas, o sea, forman parte de las humanidades, son producidas por el hombre y son producidas para el hombre. De tal manera que el aprendizaje de las disciplinas en las humanidades es un aprendizaje en lo humano, es un profundizar en lo humano. Así se trata de ciencias que algunos denominan ciencias duras, como son las matemáticas o la física o la química, pero todas ellas tienen que ver con el hombre y tienen un enorme influjo en lo que significa la vida humana. Y clarificando un poco también una preocupación que tenía Jaime, a mí me parece que una de las características de las humanidades en el momento actual, en la orientación curricular que se da en las universidades, está en la segunda parte, o sea, que existe un interés para trabajar los temas y los problemas humanos. Por eso, aunque no existiera una cátedra de ecología, el hecho es que la ecología está siendo materia de discusión en casi todas las disciplinas del conocimiento. Y el tema del género, por ejemplo, que es uno de los temas más interesantes dentro de esta transformación, también forma parte y está incluido, aunque también se dan cátedras y se dan cursos y se dan seminarios y se dan talleres que tienen que ver con todos esos elementos que constituyen lo que llamaríamos la problemática humana. Entonces, esta reflexión la hago un poco por razón de que hubo esa reacción en especial por parte de Jaime para que complementara un poco el tema de las humanidades. Pero en el día de hoy, y para terminar lo que hemos comenzado, a mí me interesa mucho más que hagamos una reflexión sobre eso que denominamos transhumanismo y eso que denominamos posthumanismo. La palabra clave del transhumanismo en inglés es enhancement, que puede significar potenciación o perfeccionamiento, pero es un perfeccionamiento eminentemente biológico, que se logra precisamente a través de los grandes adelantos que está desarrollando la biotecnología, la nanotecnología, la infotecnología y la neurotecnología. Y que a nivel, diríamos, de la literatura, lo están escribiendo con una H mayúscula y un signo plus, un signo más, que significa que no se trata de conservar al hombre, sino de perfeccionar al hombre. Ahora, en la literatura que hay sobre el tema del transhumanismo, es muy interesante que cuando uno lee los artículos de Bostrom, que es la persona que desde Harvard está manejando más este desarrollo, encuentra que él está haciendo permanente alusión a lo que fue el tema del humanismo en la época de la
de la, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, en las cuales se vio y se consideró que la persona humana era el centro de la creación, el centro del mundo. Y ese concepto de humanismo es el concepto de humanismo que realmente prima a partir de ese momento y que desemboca en la visión del superhombre y que pues fue tomada no solamente en las tiras cómicas, sino que aparece como uno de los conceptos que guían todo el pensamiento de Nietzsche. Entonces, realmente me parece que este tema del transhumanismo, si bien en este momento está teniendo una atención especial, a la hora de la verdad no es solo de este momento, tiene una historia un poco más larga y cuando uno lee la literatura producida, los documentos producidos por Bostrom, él siempre está haciendo alusión a cómo ese concepto lo que hace es perfeccionar esa idea del hombre no como ser terminado, sino del hombre como ser perfectible, como una persona que puede ser perfeccionada. Y entonces en este momento lo que pasa es que esa perfectibilidad está llegando a la creación de la idea de que a través de precisamente de los avances de esa ciencia se puede llegar a un alargamiento de la vida. ¿Y por qué? Algunos dicen, ¿y por qué no? Entonces, al tema de la inmortalidad. Y entonces ahí, pasando de esa H+, entendiendo la potencialización en esa nueva manera, nos estamos metiendo dentro de una serie de problemas éticos muy complejos. Según los datos estadísticos que hacen algunos de los que trabajan con Bostrom, encuentran que es factible que a finales de este siglo y comienzos del siglo entrante, la esperanza de vida haya pasado los 120 años y pudiera estar llegando hasta los 160. No sé hasta qué punto eso sea factible, pero por lo menos algunas personas especializadas en el tema de la demografía y que tratan de seguir las curvas en lo que ha sido el crecimiento de esa esperanza de vida, pues llegan a esas conclusiones. Y decirlo, pues es una cosa muy fácil, pero cuando uno se pone a pensar qué significaría una gran parte de la humanidad viviendo más allá de los 100 años, pero como personas activas, no simplemente ya al final de su vida, sino todavía con capacidad de trabajo, con capacidad de producción, etcétera. Pues eso significa una transformación impresionante para todo lo que es el concepto mismo de la sociedad y para el concepto del trabajo. Y este transhumanismo ha llevado a ese otro paso, que es el paso final, que yo creo que es muy típico de la ciencia ficción, en el cual se está hablando ya de que la especie humana va a dar lugar a otra especie distinta, una especie humanoide, en la cual pues aparece el concepto del cyborg, o sea, del organismo cibernético, en el cual realmente a la hora de la verdad ya la parte biológica no es tan importante. Lo que es importante son las conexiones que llevan la energía, que la transmiten y que son capaces a través de eso de suplantar la parte biológica del hombre. Y que según eso, si hay un desarrollo del cyborg, que a la hora de la verdad algunos de los que están previendo estos desarrollos dicen que podría ocurrir en el siglo entrante o a finales del siglo entrante, entonces ya estaría la nueva humanidad incapaz de trasladarse como humanidad, si es que eso es humanidad, a los astros. Entonces, digamos, este resumen que acabo de hacer tiene que ver con lo que estábamos hablando la vez pasada. No sé si alguno de ustedes, porque como estamos en un diálogo y en un conversatorio, quisieran hacer alguna observación, porque pues realmente a la hora de la verdad no se trata de que dictemos una conferencia, sino de que con base en estas ideas que se están diciendo, se pueda recibir la interpretación o el rechazo, o lo que sea, de parte de ustedes, de tal manera que si Darío lo permite, Claro. podríamos darle la palabra a algunas personas. ¿Hay alguna pregunta
hasta ahora, de lo que ha dicho Hernando, no veo ninguna manito levantada. Vicente Alcalá y Julio Hidalgo. Adelante, Vicente. Tienes que liberar tu micrófono. Ya, Vicente, ahora sí. ya, ahora sí. Sí. En el libro conocido Homo Deus, breve historia del mañana, bueno, plantea al principio que se han comenzado a superar la hambruna, la peste y la guerra. Pues aunque parezca difícil de aceptar eso, comparativamente puede ser alentador, pero sigue siendo un reto. Pero lo que me llamó mucho la atención es que dice que los tres objetivos que la humanidad se propone hacia adelante son la inmortalidad, de la que hablaba ahora, alcanzó a hablar algo Hernando, la inmortalidad, la búsqueda de la felicidad y la divinización. Para los judíos, como que la divinización tiene mucho que ver con el poder. Y ahora que hablaba de la potencialización, de la potenciación. Entonces, a mí me llevó, pues, lógicamente, a una reflexión teológica el hecho de buscar la inmortalidad, la felicidad y la divinización. Y lógicamente que en el mensaje, la buena nueva del Evangelio, pues habría una respuesta a esos tres objetivos o a esos tres sueños o a esas tres aspiraciones humanas. Pero lo que me llama la atención es que, y ahora luego le pregunto a Silvio algo, precisamente de que este autor los pone o referencia como que él saca, digamos, al escudriñar la historia y el presente y hacia el futuro, que sean esos tres objetivos o esos tres eh, búsquedas humanas de los tres temas, ¿no? Inmortalidad, felicidad y divinización. Gracias, Vicente. Julio Hidalgo, libera tu micrófono, Julio. Ahí estás. Adelante, Julio. Me alegra estar con todos ustedes que son tan especiales. Yo quisiera señalar dos cosas. A mí me parece que nos clarifica bastante todo lo que propuso Teilhard de Chardin. ¿Sí? Presente y un futuro, ese me parece a mí que es realmente una visión muy interesante, ¿sí? Y muy cristiana a pesar de todo lo que lo acusaron a él. Otra cosa es no sé si han visto una película que se llama Lucy, que presenta precisamente, me pareció a mí, todo el proceso del ser humano, ¿no? Hasta llegar al poshumanismo. Me pareció que estaba muy bien trazada la cuestión. Ok, gracias. Gracias, Julio. Hernando. Bueno, ok, entonces, si les parece bien, sigamos adelante con la presentación, Darío. Ok. Bueno, aquí realmente, cuando vamos a trabajar el tema de los dilemas éticos, lo que queremos es desarrollar algunos elementos conceptuales para ver a ver si aceptamos o rechazamos esas dos posiciones, la transhumanista del Enhancement y la posthumanista, humanista del Cyborg. Entonces, sigamos adelante. Ciertamente tenemos que reconocer que en el transhumanismo ha habido muchos avances. Tenemos que reconocer el implante de órganos, el desarrollo de prótesis y marcapasos, los medicamentos que mejoran la memoria, la concentración, la vigilancia y el humor, las drogas mejoradoras del rendimiento físico, la cirugía estética, todos estos asuntos de las operaciones para el cambio de sexo.
y lo que algunos médicos llaman medicina antiedad. Y en este momento he puesto yo aquí entre paréntesis la vacunación global, porque a la hora de la verdad, pues este es un avance que también se está haciendo en el términos de la vacunación, en la cual lo que parece que hay es una tendencia a hacer que el organismo no solamente desarrolle anticuerpos, sino que desarrolle la capacidad para manejar no solamente un anticuerpo, sino varios anticuerpos. Es un poquito, eso es un poco de la lectura que se está haciendo en este momento sobre el tema de la vacunación global. O sea, realmente este es un hecho que tenemos que ser conscientes de que ha habido estos avances y de que seguirá habiendo muchos más avances y que realmente esto es algo con lo cual tenemos que estar conscientes y que no podemos decir en este momento, esto hay que detenerlo. Sigamos adelante. Esta visión que también la habíamos visto la vez pasada, presenta lo que podría ser ya el cyborg, en el cual detrás de este muñeco, por decirlo así, detrás de este traje, de este vestido, puede haber un hombre común y corriente, o puede haber un hombre al cual, después de que le han hecho ingeniería genética desde su nacimiento, le han preparado los órganos para que pueda vivir en Marte o pueda estar en un ambiente que no es el ambiente de la Tierra. O algunos dicen, posiblemente detrás de eso no va a haber biología, solamente va a haber mecánica, solamente va a haber comunicación, solamente va a haber energía. Y entonces ya no estamos hablando de un cyborg, sino que estamos hablando de un humanoide que se parece a un humano, pero que ya no es un humanoide. Eso es básicamente lo que quiere decirse con el posthumanismo. Adelante. Hay tres posiciones en relación con esta temática. La posición de Bostrom, al cual he hecho alusión en la Universidad de Oxford, que dice, si la superinteligencia o la nanotecnología molecular o la subida, recuerden el uploading, que consiste en tomar el contenido del cerebro humano o de la mente humana y pasárselo a un disco duro o alguna otra tecnología de un carácter similarmente revolucionario es desarrollada, la condición humana podría ser transformada radicalmente. Es una primera pregunta que él dice, tenemos que tener en cuenta que eso puede ocurrir. Incluso si uno creyese que la probabilidad de que esto pase en algún momento próximo es bastante pequeña, y Bostrom dice, eso es una probabilidad pequeña, estas expectativas merecerían, sin embargo, atención seria en vista de su impacto extremo. Y aquí están realmente las razones por las cuales en Oxford se ha creado ese instituto que él dirige para poder estudiar toda esta problemática. Y él dice que corremos el riesgo de que nos vamos a encontrar en una situación en la cual la humanidad no solamente ha sido potencializada, sino que será reemplazada por una forma diferente de vida, con diferentes estándares de excelencia y también de deficiencia. Y que esto es lo que es el posthumanismo. Entonces, la posición ética, por decirlo así, del grupo de científicos que están trabajando, es una posición de tengamos cuidado, cabe. Hay una segunda posición, pasemos a la siguiente diapositiva, que es la posición que yo llamo aleluya de Harari, en la cual en el documento que Vicente acabó de nombrar, dice que el ascenso de los seres humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos. La bioingeniería, en la cual los bioingenieros tomarán el viejo cuerpo del sapiens y con deliberación reescribirán su código genético. La ingeniería del cyborg irá un paso más allá y fusionará el cuerpo orgánico
con dispositivos no orgánicos como manos biónicas, ojos artificiales o millones de nanorobots. Y la ingeniería de los seres no orgánicos, en las cuales las redes neurales serán sustituidas por programas informáticos capaces de navegar por mundos virtuales y no virtuales, libres de las limitaciones de la química orgánica. O sea, si la posición de Bostrom era una posición de tengamos cuidado, la posición de Harari un poquito en su libro es aleluya, nos estamos moviendo hacia una transformación, hacia un cambio. Sin embargo, él mismo, en la parte final del libro, dice hasta qué punto todo esto lo que está haciendo es que nos está destruyendo. O sea, la parte final del libro de Harari hace esa reflexión. Y hay una tercera posición que a mí me parece, pasemos a la siguiente, que es la de Fukuyama. Ustedes recordarán que Fukuyama ha venido hablando sobre el fin de la historia, y escribió hace relativamente poco un libro que se llama El fin del hombre, que lo llama Consecuencias de la Revolución Biotecnológica, y en la cual la palabra que hay no es aleluya, ni es caveat, sino que es danger, peligro. Y toma lo que llama una posición, que es la posición que en este momento están denominando la posición bioconservadora. Él dice, en una entrevista que le hicieron, el objetivo del presente libro es afirmar que Huxley tenía razón, que la amenaza más significativa planteada por la biotecnología contemporánea estriba en la posibilidad de que altere la naturaleza humana y por consiguiente nos conduzca a un estado posthumano de la historia. Y allá en la siguiente párrafo dice, con consecuencias nocivas para la democracia liberal y para la naturaleza propia de la política, y porque, como lo dice en el párrafo de abajo, transformaría totalmente la naturaleza humana. Con lo cual, estas posiciones encierran beneficios evidentes, pero también peligros más sutiles. Y yo he querido subrayar estos tres autores, porque me parece que a lo mejor alguno de ustedes pudiera estar interesado en la lectura de alguno de estos libros. Y porque me parece que en el fondo representan tres maneras distintas de mirar el problema del humanismo actual. O sea, no tanto del humanismo actual, sino de la transformación del humanismo actual. Y pues cada uno de nosotros puede tener la idea que quiera. O sea, las tres son posiciones que son absolutamente defensables y que son posibles y que cada uno de nosotros las podría desarrollar. Sigamos adelante. Yo, cuando hablo de la ética, siempre hago alusión al tema de los dilemas. O sea, el desarrollo de la capacidad ética, del desarrollo ético del hombre, está en su capacidad de resolver los dilemas, de enfrentar los dilemas. Y entonces, para poder plantear la ética al momento actual, me parece que hay un gran problema que está en la elección de estos tres verbos. Se trata de mantener, se trata de reformar o se trata de superar. La relación del hombre con la tecnología, la relación del hombre con el mundo, la relación del hombre con la sociedad y la relación del hombre con la historia. O sea, uno puede en este momento, para poder plantear el dilema, utilizar cualquiera de los verbos. Cada uno lo puede hacer a su manera. Pero lo que tiene que ver es cómo lo aplica a esos cuatro tipos diferentes de relación. La relación del hombre con la tecnología, hay que superarla, hay que reformarla, hay que mantenerla. La relación del hombre con el mundo, lo mismo. La relación del hombre con la sociedad. Y lógicamente la relación del hombre con la historia. En los documentos que se están escribiendo por parte del grupo de Oxford, pues una de las cosas más interesantes es que el fin de la historia del cual se había hablado anteriormente,
pues va a ser una realidad, porque ya la historia, si se supera simplemente el organismo humano, no va a tener sentido. Va a haber que conseguir una nueva manera de entender la historia. Sigamos adelante. Y entonces aquí yo entro y lo quiero plantear a la formulación de los 5 grandes dilemas. El primer dilema es el dilema de conservación contra transformación, y que yo lo llamo el dilema del desiderato, y que se expresa de la siguiente forma. Siempre hemos dicho que el gran enfrentamiento es entre un futuro sostenible, donde se conserva la condición humana, la conciencia y el planeta, o, de otra parte, un futuro posthumano, donde se transforma la condición humana, la conciencia y el planeta. O sea, el primer dilema nos lleva realmente a discutir sobre una decisión. ¿Qué queremos? ¿Lo primero o lo segundo? Y hay gentes que quieren lo primero y hay gentes que quieren lo segundo. Luego, en este momento, el que haya esas posiciones distintas, lo que nos puede llevar es a ver cuáles son las ventajas o desventajas de esas posiciones. Y pasemos a mirar el segundo dilema en la siguiente diapositiva. El segundo dilema es una ampliación del anterior y se relaciona con los límites del desarrollo científico. Y tiene las siguientes 4 grandes preguntas. ¿Se pueden imponer límites al desarrollo del conocimiento? ¿Se pueden marcar fronteras para la investigación? ¿Se pueden establecer regulaciones para la implantación de las tecnologías en el cuerpo humano? ¿Se deben establecer mecanismos para la difusión del conocimiento y para el acceso a los avances tecnológicos, de suerte que beneficien a toda la humanidad y no solamente a un grupo elegido? Fíjense que el responder ya a estas 4 preguntas es profundizar en el dilema primero, que es el dilema grande, el dilema básico, y sobre las cuales también hay diferentes puntos de vista. Y a mí me gustaría, cuando ya, después de terminar esta pequeña exposición, que ustedes pudieran tomar la palabra para pronunciarse sobre estas 4 preguntas. Y hay un tercer dilema, que es el de la visión pragmática, que dice, bueno, y todas esas cuestiones de la potenciación de la humanidad y de que estamos perfeccionando al ser humano, ¿será un factor que va a ayudar o que va a desfavorecer el incremento de la capacidad humana para la solución de los problemas humanos? O sea, el tema del calentamiento global, los temas tales como el calentamiento global, la conservación ecológica, el problema de la solución de la pobreza y las desigualdades, la equidad y la justicia social, la violencia, la corrupción, etcétera, etcétera, van a tener algún tipo de modificación por el hecho de que estemos potenciando a la humanidad. Este tercer dilema lo voy a plantear con un ejemplo de algo que realmente leí el otro día en una relación sobre el incremento de la criminalidad en Bogotá. Y en algún momento uno de los que estaban haciendo la investigación sobre el incremento de la criminalidad en Bogotá decía que uno de los mayores problemas que enfrenta en este momento la policía y el Estado consiste en que los que están manejando los temas de los robos, etcétera, están utilizando los avances más altos, por ejemplo, de la ingeniería industrial, del estudio de tiempos y movimientos, de tal manera que ellos pueden seleccionar, de acuerdo con un estudio previo, a quién van a robar y qué van a robar y cómo. Con lo cual están utilizando unos conceptos científicos, unos conceptos profundos, unos conceptos útiles, pues para incrementar en este caso la criminalidad, o sea, ir en contra de la seguridad humana. Y pasemos al cuarto dilema. El cuarto dilema es el famoso dilema filosófico, que nos dice, bueno, ¿y en qué consiste finalmente el ser humano? O sea, si tenemos que hay unos conceptos de dignidad,
que hay un concepto de libertad, que hay una autonomía, que la autonomía forma parte del desarrollo de las personas y de los grupos, y de que tenemos que trabajar por la equidad y por la igualdad, etc. ¿Cómo vamos a manejar esto en las diferentes alternativas de futuro? Sin lugar a dudas, el humanismo actual, al decir que el hombre es la medida del mundo, pues está dándole un altísimo nivel de dignidad, libertad, autonomía y equidad. Cuando los transhumanistas hablan de que hay que perfeccionar al ser humano, también están tratando de estudiar hasta qué punto ese perfeccionamiento va a incrementar la dignidad, la libertad, la autonomía y la equidad. Y es muy interesante que sobre esto se está produciendo, por ejemplo, literatura desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista teológico. Por ejemplo, existen algunos documentos muy interesantes desarrollados por algunos teólogos protestantes sobre este tema, que los ha resumido y que los ha trabajado el grupo de Harvard. Y existe también todo este problema realmente de lo que significa, si es enhancement, puede significar lo que estábamos viendo, en lugar de un incremento de la ética, una pérdida de la ética. Y aparece el tercer problema que tiene que ver con ese tema de hasta qué punto las máquinas, la inteligencia artificial va a ser superar a la inteligencia humana. Ese es un tema que realmente merece un estudio muy completo. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial es una inteligencia humana? O sea, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial puede tener un reconocimiento de dignidad, libertad, autonomía y equidad? Y finalmente, la última posición, la que tiene que ver con el cyborg a través de la ingeniería genética, es el ir más allá de lo humano y del hombre, en donde la pregunta es, ¿y una máquina, un robot, se le podría asignar esos 4 conceptos de dignidad, libertad, autonomía y equidad? Como ustedes se dan cuenta, aquí estamos planteando unos temas. Yo no estoy dando respuestas porque no las tengo. Yo creo que teníamos que trabajarlas y nos compete en cierta medida a cada uno de nosotros dentro de nuestro propio campo el trabajar por ellas, porque yo creo que pues podemos tener algún influjo en nuestros medios para poder trabajar este tema. Y con esto llegamos al quinto dilema, que está planteado en la siguiente forma, que es el dilema que podríamos llamar el dilema cultural o el dilema educativo, que dice cómo construir una cosmovisión, o sea, una visión del mundo, para lograr que el progreso tecnológico favorezca a la humanidad, no solamente a las personas, sino a la humanidad en su conjunto. Es lo que podríamos llamar una cosmovisión atemperada, que hay que producir creando una nueva visión política, profundizando en una nueva visión religiosa, desarrollando una nueva visión económica, trabajando una nueva visión solidaria e inclusive una nueva visión sobre la familia y sobre la vida en comunidad. He planteado los 5 dilemas. Como yo les decía al comienzo, yo no tengo respuestas para cada uno de ellos. A mí lo que me parece es que podríamos gastar un poco de tiempo y a mí sí me gustaría muchísimo poder escuchar de todos ustedes, ojalá del mayor número posible, puntos de vista, así sean divergentes, sobre esta temática que acabamos de plantear. Y entonces, devuelvo la palabra, por decirlo así, Darío, para que los que quieran interpretar sobre esos temas lo puedan hacer. Muchas gracias a ustedes. Espectacular, Hernando. Nos has dejado, como siempre, pensando y cuestionados. Creo que va a haber muy buenas preguntas. Muchísimas gracias, de verdad. Abierta la sesión. Esperamos las manitos levantadas de los que puedan levantarlas electrónicamente. Los que no las pueden. William Mejía es el primero que acabo de ver y después Carlos Torres. Yo voy a ir apuntando los que veo y los otros pueden poner la manito. Luis Arturo Baos va de tercero. Adelante, William.
¿Puedes liberar tu micrófono, William? Tienes que poner el micrófono, te lo activo de una vez. ¿Está activado? Todos pueden liberar su micrófono. A ver, no lo has liberado, William. No se te oye. Ahora sí, perfecto. Adelante, William. Muchas gracias. Te quedaste paralizado, creo que es parte de tu conexión a internet. No es reacción a la presentación de Hernando, pero podría ser. William, volviste a quedar paralizado. Creo que tienes dificultad con la conexión, William. Entonces vamos a seguir con Carlos Torres. Carlos, mientras Bueno, William... Adelante, Carlos. Gracias, Darío. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Extraordinario, Hernando, el enfoque que le has dado a una problemática. Tú utilizaste la palabra que me gusta, que es una palabra del generado, la cosmovisión que estás tratando de rearmar. Yo tendría una idea, unas ideas que he venido trabajando para responder una pregunta que es muy práctica, pero que obviamente tiene todo el background de todo lo que tú acabas de explicar. Y le digo de la manera sencilla. ¿Cómo hace la humanidad para encargarse de 8.000, 9.000 personas que entran en un proceso extraordinario de crecimiento, de capacidades, de conservación, pero no tienen nada que hacer con nosotros? Nosotros somos un verdadero ejemplo de eso, de esa preocupación, y es cuando llegué a los 60 años y leí unos artículos diciendo que podríamos llegar hasta los 100 años y en nuestra generación ser mucho más estar mucho más presentes. Dije, tengo 60, 100, 40, ¿qué voy a hacer en los 40 años que me quedan estadísticamente? ¿Para dónde voy a coger? Y comencé a buscar, en ese momento estaba todavía en plena producción de cosas remuneradas, y comencé a buscar cuando termine esto que estoy haciendo ahora, ¿qué voy a hacer? Y esa pregunta creo que sintetiza bastante lo que Hernando nos ha puesto. No estoy en el mundo cibernético, no estoy en el mundo de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay muchas cosas que son de puro mercadeo, es ponerle nombres raros a unas cosas normales. Pero eliminado ese concepto, queda el problema de verdad, ¿qué vamos a hacer? Con gente como Darío, pues logramos armar algo de actividad. No nos interesa ya mucho el dinero como tal, porque, entre otras cosas, nadie se ha inventado qué hacer con nuestro tiempo. Y nosotros podríamos hacer muchas cosas, lo estamos demostrando, pero la sociedad no está organizada. Hay un problema de organización de la sociedad. En mis primeros 60 años está todo muy bien planeado y fue maravilloso. En 20 y pico de años estuve estudiando, formándome. O sea, después de eso salí a trabajar y a hacer una carrera de crecimiento con una línea recta o con baches, etcétera. Pero llego a los 60 y me dicen gracias y me dieron un reloj. Te agradecemos tus servicios, qué maravilla, eres un orgullo de nuestra organización. Y yo por dentro decía, ¿y el orgullo de la organización qué va a ser en 40 años más que me faltan todavía si estoy dentro del grupo? Es posible que mañana me coja un bus o me dé un cáncer, pero definitivamente no hay una respuesta de la sociedad, y ese es el punto de práctica en que estoy,
No hay una respuesta de la sociedad para gente como nosotros. No saben qué hacer, ¿no? Ofrecernos qué. ¿Más cruceros? Y entonces sí, los cruceros los descubrieron para efectos de entretención y los que tienen la capacidad económica se montan en el crucero. Pero ¿qué? El primero, el segundo, el tercero. Conocí en un crucero una gente que llevaba haciendo 20 y pico de cruceros, la señora y él, y estaban compitiendo por ver cómo era el mejor crucero. Bueno, eso puede ser interesante, ¿no? En vez de leer a tantos autores, pues, pero ¿qué va a hacer la sociedad con nosotros? No es solamente qué podemos hacer nosotros dentro de esto, pero oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento. Complicado, ¿no? Y eso no es teórico, ni es humanismo por allá de teórico. Es de verdad. ¿Qué vamos a hacer todos? Todos tienen más o menos pensado, si la cosa se prolonga, ya es un lío tratar de mirar una solución en el corto plazo, pero en el más plazo, no sé, Hernando, sigue pensando en eso y nos das una respuesta. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ya después, Darío, yo prefiero escuchar y después hablo. Bueno. William, ¿puedes finalmente? William. Sigue paralizado William. Entonces le paso la palabra a Luis Arturo. Tienes que liberar tu micrófono, Luis Arturo. Ahora sí, listo. Primero que todo, agradecerle a Hernando por dedicarnos esas luces que él ha adquirido por nosotros y nos pone contra la pared. Yo creo que y yo encontraba algo parecido, ¿no? ¿Qué tal nosotros todos unos Supermanes? Y uno se pone a ver las películas de Superman y ¿para qué diablo sirve ese carajo con tanto poder si es simplemente para conservar las estructuras bien capitalistas, que no le roben al vecino, que salvar de alguien de yo no sé qué, pero mantener las estructuras sociales y económicas intactas y usar todo el poder para eso? Esa sería una cosa. Entonces yo creo que si la humanidad no resuelve el último dilema que planteaste, es decir, si no se mete a resolver la parte política, económica, esa parte, lo demás no tiene futuro. Es decir, ¿qué hacemos nosotros, digamos, en manos de una sociedad capitalista que concentra poder, que hace cada vez más desigual la sociedad? ¿Para dónde vamos? Si no se resuelve eso primero. Y el problema entonces no es un problema individual. Nosotros como individuos, así como el problema que tiene Carlos, y que es el mismo que tenemos todos nosotros, como individuos, ¿qué podemos hacer? Y ni siquiera podemos intentar parar el desarrollo tecnológico y por donde van las cosas. Eso ahí yo creo que hay unos señores besos y unos señores que están planeando la cosa para ellos. Y esos deben ir muy adelante. Y nosotros posiblemente seamos víctimas de eso. Yo creo que la humanidad, mientras el sistema económico, social, político sea en el que estamos, llamémoslo democracia o llamémoslo como quiera, pero el que está actualmente produciendo pobreza, desigualdad y todo esto, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta muy grave, ¿no? Pero nosotros, tiempo para usarlo en algo, a mí no me queda ningún problema en usar el tiempo. A mí me hace falta tiempo, así esté de viejo, y no sé si son 100 años, yo creo que estaré siempre ocupado, pero
pero el problema no es individual. Ok. Gracias, Hernando. Gracias, Luis Arturo. Gracias, Luis. William preguntaba y tiene comunicación difícil, pero entonces me mandó la pregunta. La pregunta es, en el panorama que expusiste, Hernando, ¿dónde queda la clonación humana? Esa es otra pregunta. Después tiene la palabra Vicente y después César y después Reinaldo. Adelante, Vicente. Tienes que liberar el micrófono. Váyanse preparando a liberar el micrófono. Ya, Vicente, ya puedes. No, lo volviste a parar. Toca el espaciador y lo mantienes ahí y creo que ahí puedes hablar. No. Sigues mudo, Vicente. Ahora sí, adelante. Darío, pues realmente no tuve conciencia de pedir la palabra en este momento. Estoy anotando y pensando algunas cosas, pero más adelante. Gracias, Vicente. César Vallejo, libera tu micrófono, César, y si te pudiéramos ver mejor también, porque ahora sí, adelante, César. Yo lo que lamento es no poder participar en todas estas reuniones. La verdad no me ha quedado posibilidad por otras reuniones con las cuales tengo unos compromisos muy firmes. Y por supuesto, lamento no haber tenido la oportunidad de estar en la reunión, en la primera parte de la exposición de Hernando, que con seguridad fue tan brillante y tan ilustrativa, tan iluminadora como esta. Iluminadora en relación con problemas, por supuesto, que quedan claros los problemas, porque como él dice, la solución pues no es fácil. Yo voy a hacer una consideración que pues, simplemente es como un aporte ahí a la discusión y que en mi caso en particular me ayuda. Yo creo que los dilemas de que habla Hernando, la solución de los dilemas hay que buscarla él lo dijo, creo, en un conocimiento profundo de lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos realmente como seres humanos? Porque es curioso, la humanidad considera o bien que es perder el tiempo pensar en qué realmente somos, o piensa que no es posible encontrar lo que somos, o piensa que es inútil, porque no produce, qué sé yo, mucho dinero. Y yo creo que la solución está realmente en conocer lo que somos. Y me parece que la formación, todo el proceso educativo, debería estar orientado a dejarnos una idea muy clara, fruto de nuestra propia reflexión, no de los textos. Los textos son una ayuda, por supuesto, sino de la propia reflexión sobre lo que somos como seres humanos. ¿Y por qué digo yo que allí hay parte de la solución de los dilemas? Porque, y ahí es donde yo aporto, diríamos, lo que es mi visión. Para mí es muy claro ese H+, que trabaja el transhumanismo. Quizás no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista integral, llamémoslo así. Y es muy claro porque yo veo que el ser humano es fruto de un proceso milenario que se denomina la evolución y que luego se transforma en desarrollo cuando aparece el ser humano y con el ser humano la autonomía. Era un proceso milenario de ensayo y error, de fuerzas del azar, de fuerzas biológicas, químicas, físicas, lo que sea, de avances y retrocesos. Pero finalmente, después de miles de millones de años, aparece un ser muy extraño que es capaz de transformar el entorno. Y a mí se me antoja pensar, y digo, me parece muy difícil no ver en esos miles de millones de años una dirección. Es como si la evolución
hubiera buscado con sus reglas, en forma ciega, como quieran ustedes. Para nosotros los que hemos visto algo de filosofía y que yo no he visto teología, pues, pero los que tenemos una convicción religiosa profunda, pues aparece muy fuertemente la causa final, que todo lo explica. Pero para mí muy claramente, a través de miles de millones de años, claro, eso es un juicio de valor mío, si lo quieren ver así, pero me parece muy difícil no ver una dirección en la evolución que lleva al ser humano, que es el momento donde aparece el desarrollo. El desarrollo es la misma evolución, pero en manos del ser humano. Es decir, ya es el ser humano con su libertad, su autonomía limitada, como ustedes lo quieran ver, pero el ser humano es capaz de transformar el entorno y lo transforma siguiendo la misma dirección de miles de millones de años, que es donde yo veo algo de la solución de los enigmas, de los dilemas. ¿Cuál fue la dirección? Pues el ser humano. ¿Cuál debe ser la dirección del desarrollo en manos del ser humano? El propio ser humano. Es decir, un ser humano cada vez mejor, cada vez más evolucionado, potenciado, si se quiere, pues para utilizar los términos del transhumanismo de que nos hablaba Hernando. Pero obviamente nosotros tenemos que conocer qué somos para saber cuál es la dirección que nos mejora como seres humanos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, el transhumanismo, claro, ya después de pasar por el humanismo y entre otras cosas, hago un paréntesis, a mí en la columna de lo humano, lamentablemente no estuve la vez pasada, me hace falta la dimensión social del ser humano. Yo veo ahí varón y hembra, individuo, persona, mente, inteligencia. Resulta que para mí el ser humano es esencialmente individual y esencialmente social. Pero bueno, dicho ese paréntesis, ya en la mejora del ser humano, pues parte del conocimiento de lo que somos como seres humanos. Y entonces aparece el transhumanismo, con todo su enfoque biológico, y Harari diciendo con las planteamientos, o en lo recordó Vicente, cuando dice que ya hemos solucionado 4 problemas de la violencia, la peste, el hambre, no sé qué, y ahora vamos detrás de la inmortalidad, la divinización y la felicidad. Pues sí, sí. Yo me parece que es un análisis muy interesante y me parece que eso puede ser parte de la mejora cada vez mayor del ser humano, siempre y cuando siga siendo ser humano. Y entonces aparece un problema complicado, que el mismo Harari, claro, Harari al final en las últimas páginas dice, venga, esto como que se nos fue mucho y entonces ahora optemos por la colaboración y no sé qué cosa. Pero cuando él afirma, lo afirma muy contundentemente, que somos programados por miles de millones de años de algoritmos biológicos y de que aquí en adelante vamos a empezar el mismo avance tecnológico va a permitir liberarse de lo que es, comilla, el ser humano y empezar a programar algoritmos simplemente tecnológicos que simplemente dejan la especie humana a un lado. Claro, a él en eso se le fue, dijéramos, bueno, yo no sé si es lo que piensa, la verdad a mí no me convenció mucho el arrepentimiento de las últimas páginas o el reversazo que él echa en las últimas páginas. Pero bueno, cualquier cosa que sea, el problema central entonces está en la pregunta de qué somos como seres humanos, definir lo que es nuestra conciencia, lo que es el yo, lo que es realmente la libertad y la autonomía, que Harari en su libro niega completamente. ¿Por qué? Pues porque somos el fruto de una programación milenaria de algoritmos biológicos, de tal manera que desde ya se puede saber con quién nos vamos a casar, cuál es el color del carro que vamos a comprar, qué es lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque todo es una programación de algoritmos biológicos. Y hacia adelante con los cyborgs y con los algoritmos tecnológicos, pues por supuesto que desaparece completamente el yo, por lo menos deja de ser vigente o desaparece, porque también puede ser que esa especie posterior al humano acabe con la especie humana. Creo que él lo insinúa también en algunas de sus posibilidades. Entonces el tema central es, venga,
¿cómo se llama? El famoso neurólogo colombiano que dice que el yo es un mito, Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás, por ejemplo, afirma que el yo es un mito. Y entonces ahí es donde está el problema. Porque si el yo es un mito, y si si la libertad y la autonomía y la conciencia es un mito, Claro. yo creo que los dilemas desaparecen. Sinceramente, yo creo que los dilemas desaparecen. Si uno no admite que eso sea un mito, es decir, si nosotros admitimos que realmente nosotros somos una persona absolutamente simple, un fenómeno que trasciende lo orgánico, que trasciende lo espacio-temporal, que trasciende lo medible, si es eso, entonces yo creo que nosotros debemos matricularnos a toda esta tendencia del transhumanismo, pero dándole humanidad, dándole humanismo. Y creo yo, pienso yo, que no tendría mucho problema el dilema entre el futuro sostenible, la sostenibilidad y lo que transforma la condición humana, porque a la hora del té es lo mismo. A la hora del té, si nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza, desaparece. Me parece a mí ese dilema. Y no tendría sentido, opino yo, obviamente, ponerle límites al conocimiento, ponerle reglas de juego a la implantación de la tecnología. Yo no creo. La tecnología por sí misma no es buena ni mala, es útil. Eso es, perdonen la extensión, ya con eso termino. Básicamente eso era lo que quería decir. Pero esa obviamente es mi posición y me gustaría oír la opinión de mis compañeros. Gracias, César. Muy amable. Reinaldo Pareja tiene la palabra. Libera tu micrófono, Reinaldo. Ahora sí, adelante. Gracias. Gracias. César, básicamente dijiste todo lo que yo hubiera querido decir, pero mucho más brillantemente. De todas maneras, solo quiero añadir dos cositas muy breves. Yo no sé si ustedes se acuerdan que alguien envió hace tal vez un mes un pequeño video en nuestro network de WhatsApp, en donde mostraban la persona, un cyborg, absolutamente impresionante la similitud con un ser humano. Era una mujer y le hacen varias preguntas al cyborg y las va contestando con una coherencia intelectual absolutamente pasmosa, como diciendo uno, estoy hablando con un ser humano. Y la última pregunta que le hicieron, ¿qué es lo que usted cree que no puede ser? Me hizo, y contesta brillantemente el cyborg, lo que yo no puedo ser es lo que ustedes son. ¿Y qué es lo que nosotros somos que usted no puede ser? Yo no tengo alma humana. Eso es contundente. A mí me parece que lo que ha planteado César es absolutamente en la dimensión de lo que estamos hablando. Solo le añado a César un gradito más de conceptualización. No sé si Harari en algún momento lo toca o no, porque no he leído todos los libros, pero si hay algo para mí claro, que la evolución progresivamente fue llegando al punto de la aparición del hombre, y en el momento en que apareció el hombre, la evolución dejó de estar dada en forma dada, es decir, ya las reglas de evolución de la parte física bastaron. De ahí para adelante la evolución está en manos del hombre y está en manos de la responsabilidad que el hombre adquiere de dirigir esa evolución individual y colectiva para el beneficio de mantener el equilibrio social, el equilibrio económico, el equilibrio ecológico, el aprecio por nuestro único hogar que es nuestro planeta, el respeto por las personas humanas. Ese es realmente la cumbre de la evolución, y ahí no tiene límites, porque el perfeccionamiento de esa evolución en nuestra responsabilidad humana no tiene límites. Gracias, Reinaldo. Silvio Zuluaga.
Bueno, yo no sé cómo hablar aquí porque yo perdí 2 veces el examen de Universal. Y, y después de 2 años de estar en magisterio, me tocó vetar a Jaime Hoyos para volver a tomar el examen de Universal y lo pasé. No sé por qué. Pero entonces es muy cómodo pues, hablar aquí con doctores como ustedes, pero yo les voy a decir otra cosa. ¿Sí? Rodolfo Eduardo de Rú, una vez hablando con él, me dijo, Silvio, usted es muy buena persona, muy cooperador, servicial, pero usted no es capaz de trascender. Y es la realidad. Yo no trasciendo. Sinceramente, a mí no me interesa saber de dónde vengo. Eso es como dicen, le interesa una conversación sobre el sexo de los ángeles. No me interesa. ¿De dónde vengo? Para vivir y vivo muy bien. Pues yo creo, por lo menos yo vivo muy contento con Silvio Zuluaga. Y con Rodo. Y con Ro, obviamente. Bueno, pero entonces, en este año y medio que he estado ya jubilado, y para responderle un poquitico a Carlos Torres, yo creo que la vejez es el tiempo del ocio, es la sociedad del ocio. Qué bueno que no tenemos que trabajar, ¿sí? Ahora, que podamos tener plata para vivir 40, 60 años es una preocupación, sí, pero de todas maneras es el tiempo del ocio al cual ojalá llegáramos desde los 50 años o desde los 40, ¿sí? Si tenemos a toda esta inteligencia artificial, a todos los robots produciendo 24/7, pues ojalá tuviéramos más tiempo para el ocio, ¿sí? Pero entonces, leyendo a Harari, pues a mí me parece que lo que yo he visto, sin ser filósofo, sin ser trascendente, es que por millones de años ha habido una evolución y esa evolución sigue ahora con nosotros, ¿sí? Que no somos vegetales, que no somos animales, que ya somos homínidos, y esa evolución sigue. Y estamos trabajando por seguir en eso. No sabemos, mucho viene todo a raíz del azar. ¿Sí? Nunca supimos nosotros cuál era la trascendencia que iba a tener un sistema de comunicación de la Armada de Estados Unidos que se llamaba ARNET y que se volvió Internet, y eso cambió completamente la manera de relacionarnos y comunicarnos nosotros. Y eso no fue planeado para lo que logró, pero sí. Y lo mismo cuando Henry Ford empezó con el descubrimiento de producción en masa, eso cambió completamente la cultura y la estructura de la vida en Estados Unidos. Eso no fue planeado. Entonces muchas cosas son del azar, de lo que tenemos en este momento. Entonces, yo sí veo que seguimos con tecnología, seguimos avanzando, todos como hormigas trabajando para descubrir más cosas, y esto va cambiando. Y a mí pues no me parece que no tenga sentido el que así como ahora vemos a los monos allá abajito, pues en unos 200, 300 años nos miren a los que quedamos en este estadio de humanos como estamos ahora, pues así porque pues tienen mayor inteligencia, tienen mayor poder de control de las emociones, tienen etcétera, etcétera. Y entonces, pues si por millones de años vamos así, ¿por qué de aquí para adelante no seguir así? Muchas gracias. Gracias, Silvio. Muchas gracias. Seremos los miquitos. Seremos los miquitos de más adelante. Claro. Como no hay ninguna mano levantada, yo quiero decir dos palabritas, Hernando. Para mí el tema de construir es todavía el nosotros expresar un dominio sobre algo futuro. Y como decía Silvio, y probablemente como lo ha dicho muchas veces Harari,
el gran problema es la capacidad de cambiar que tenemos todos y del cambio continuo que es la vida. Y yo no voy a dar ninguna opinión filosófica ni teológica porque estoy de acuerdo con Silvio, escasamente terminé la filosofía, pero sí pienso que el construir es en el día a día, y yo pienso que la realidad se nos impone políticamente, se nos impone religiosamente, va aconteciendo. Lo que nosotros hemos vivido en los 70, 80 años que tengamos es una evolución constante y un cambio constante y un adaptarnos constantemente a eso. Y yo veo que ese cyborg o ese post-humano que hablaba Fernando, me encanta, yo lo anhelo, no porque yo sea o no parte de eso, porque pienso que eso va a ser construcción de la misma evolución humana. Y lo que tengo es pena conmigo mismo de no poder estar al día en todos los avances tecnológicos y entender cómo la tecnología nos hace, nos enhance, como dices tú, nos libera, nos supera, nos ayuda a ser más seres humanos, más profundamente humanos, entender el papel de la tecnología, como dice Harari, en la manipulación de los seres humanos, entender la política desde el punto de vista de las multinacionales, la economía, como se está hablando últimamente, cuando Mauricio Cabrera hablaba de la desigualdad y los artículos que han ido saliendo, y de repente de la desigualdad está hablando el Fondo Monetario Internacional, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y esto no se hablaba a nadie. Pensaban que era el Papa Francisco el que hablaba de la desigualdad, y resulta que son las máximas autoridades económicas del mundo. Y yo digo, esto está evolucionando. Y el respeto por la naturaleza y el respeto por el cosmos, la visión solidaria de que tú hablas, la visión, la familia, como decía Silvio el otro día, yo veo que la familia es mejor de lo que eran las nuestras, o por lo menos así lo siento yo, es diferente, es una evolución constante, y yo pienso que la transformación cultural la hacemos nosotros. Yo jamás me había sentido tan comprometido con una transformación como cuando dejé de trabajar para un empleo y me dediqué a mi retiro. Y quieran o no, este tipo de reuniones para mí son de una riqueza brutal, de una riqueza que probablemente no la tenían en 3 o 4 años de educación formal. De repente, con el conjunto, con el grupo, con las cosas que aprendo de este grupo y de los 4 o 5 que estoy metido, como que uno se va creciendo, y anhelo la tecnología y quisiera entenderla muchísimo más, porque pienso que es lo que nos va a hacer, en mi percepción personal de Dios, es realizar el Dios que llevo adentro, el Dios que todos llevamos adentro en mi perspectiva, y es potencializar al máximo el ser humano. Y si eso pasa a ser un ser inorgánico, y poder viajar por todo el espacio, no necesariamente en la casa del planeta Tierra, fantástico. Y ojalá pudiéramos tener 50 o 30 años más de vida para poderlo hacer. Esa es mi perspectiva. Javier Escobar, tienes que liberar tu micrófono, Javier. Adelante. Ahí, ¿me oyen? Sí, te oigo. Bueno, lo primero es que a mí tengo un perro aquí al lado que está con ganas de que yo lo saque a jugar y no puedo. Bueno, yo pues hace tiempos que no me hago presente aquí en la reunión por dificultades que tengo con esta hora, pero por eso les pido casi que perdón, o perdón a pedirme a mí mismo por no haber hecho un esfuerzo mayor, porque veo que está supremamente interesante la reunión. A Silvio le quiere decir que él se trascendió aunque no quería, ¿sí? Bueno, porque habló de una manera muy concreta y con mucha realmente trascendencia. A lo que yo me quiero referir no es más que un momento, es a que para mí
el gran resultado del lo que nosotros humanos, claro, todos sabemos, es la conciencia, ¿sí? Y en el proceso de la evolución, la grandeza del ser humano es que somos la conciencia del mundo, la conciencia del cosmos. Y ahí me relacionaría yo con el concepto que desarrolla Darío de Dios, ¿no? No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero, y aquí me acordé, por eso pedí la palabra, no sé si algunos de ustedes recuerdan todavía a Diego Aristizábal, un compañero que tuvimos en el noviciado, juniorado, filosofía. Él murió en el año 74. Recuerdo que yo estaba recién llegado a Medellín, después de retirarme de la compañía, o 73, creo que fue en el 74. Y me contaron que él había pedido que le pusieran un epitafio que decía, yo bendigo el futuro. Y a mí eso me impresionó mucho, porque Diego, un hombre lleno de vida, de entusiasmo, veía que el sentido nuestro era trabajar hacia lo que venía. De manera que lo que están haciendo con los cyborgs y con todas estas cosas, pues es simplemente la consecuencia de que el ser humano tiene que ir siempre para adelante. Y lo último que quiero decir es, haciendo referencia también a la inquietud de Carlos, de qué estamos haciendo ya, y a lo que habló, ¿quién fue el que habló del ocio? ¿No? Recuerden que entre los romanos, entre los latinos, entre los griegos, la gran apetencia del hombre de llegar al momento del ocio. Y era aquello para lo que el hombre estaba hecho, justamente. Acuérdense ese Oda de Horacio, Otium divos rogat y patenti preso sequeo. ¿Sí? Lo que busca, el que está metido en la tempestad, es el ocio. ¿Para poder qué? Para poder tener el ocio para pensar. Y para Aristóteles era fundamental que uno, para poder filosofar, tuviera que tener ocio. En el siglo XVIII, XVII, XVI, XIX, no se pensaba que una persona realmente humana, que era para ellos los nobles, todos los demás eran más o menos basura, pudiera servir, pudiera trabajar. El trabajo era una deshonra para el hombre, porque el hombre debía estar dedicado al ocio. Que ellos se dedicaban era a hacer tesis, salir de casa y cosas, a llenar su vida, pero el ocio es fundamental. Y nosotros somos la sociedad del ocio, los que estamos jubilados. Y tenemos la posibilidad, y todos, la posibilidad de hacer cosas y de pensar. Y el que seamos miles de personas dedicadas a pensar, aunque nadie se dé cuenta, está desarrollando el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿a qué me he dedicado? Pues yo desde que chiquito lo que hacía era escribir cosas, ¿no? Ahora me dediqué a publicar lo que yo tengo escrito. Y empecé en ese trabajo. ¿Para qué va a servir? Va a servir solo, creo yo, para que cuando yo me muera no quede en un computador que después bote, ¿sí? O que lo reciclen, que lo borren todo el disco duro para usarlo de cosas más útiles. Para que lo que uno ha escrito quede por ahí en el ciberespacio, para que si de pronto a alguien lo encuentra y le sirve, haya hecho algo. Entonces yo creo que eso es simplemente lo que quería decir. Estoy entusiasmado con regresar aquí al grupo y les agradezco por la paciencia conmigo y aquí seguiré. Gracias, Javier. Bienvenido de vuelta. Goyo, próximo. Goyo. Adelante. Gracias, Hernando, y todos los que han participado. Yo también me hice la pregunta de Carlos, y es que con la UGPP, muchos de los jubilados que dábamos unos servicios interesantes, quedamos medio marginados porque había un problema pagar, que nos paguen, entonces hay que dar las cosas gratis.
Pero yo el único aporte que quiero hacer es que en todo este mundo científico sigue siendo válida la reflexión que le aprendí a Lonergan sobre el sentido común, y es lo que me ha acompañado mucho tiempo. O sea, es aquella manera como yo aprendo a comportarme y a responder al mundo en el que vivo, a las cosas concretas, a los temas. Me vieron un día como carpintero. Eso es parte de mi sentido común, es lograr volver una tabla vieja una repisa nueva y generar muchas cosas. Entonces yo quisiera como rescatar que el sentido común vuelva a tener sentido en nuestra historia. No solo son planteamientos científicos, son elementos de reflexión. O sea, si la ciencia es la reflexión o la búsqueda de relaciones entre las cosas a través de instrumentos, también hay una manera de relacionarnos con las cosas a través de los sentidos. Y entonces tenemos que aprender a volver a gustar las cosas para que el sentido no sea solamente lo explicable claramente, sino también lo deseable y lo gustable. Entonces quería como poner ese granito de arena a una reflexión tan brillante. Sí, realmente ha sido muy interesante todo lo que hemos oído hoy. Gracias. Gracias, Goyo. Pidió la palabra Carlos Enrique Velasco. Adelante, Carlos Enrique, libera tu micrófono. Dale. Muchas gracias a todos. Realmente lo mejor que me pasó esta semana es esta reunión. Por eso le extrañé tanto en Semana Santa, que fue un error no haberla hecho, porque me dejó un vacío de 15 días de estas reuniones. Son maravillosas. Es un ejercicio mental muy interesante. Es ver la sabiduría, y cuando los oigo a ustedes, digo, bastante perdió la compañía de Jesús con la salida de ustedes. ¿Sí? Pero lo único que quería decir es que toda esta orientación de la evolución debe tener como último enfoque, como sociedad humana, el bienestar. Cualquier progreso, cualquier desarrollo que se haga, transhumanismo, posthumanismo, si se olvida del bienestar del ser humano, que es el que está viviendo en la sociedad, no tiene sentido. Entonces yo creo que la línea que debe orientar toda la filosofía y toda la actividad debe estar enfocada hacia el bienestar. La palabra bienestar es muy amplia, tiene mucho contenido, pero siempre significa un mejor estar del ser humano, de la sociedad humana, que siempre mejore, viva en mejores condiciones sociales, físicas, económicas, morales, espirituales, que coja toda la gama de lo que es el ser humano. Si nos olvidamos del bienestar, nos olvidamos de todo. Eso era lo que quería decir. Gracias, Carlos Enrique. Muchísimas gracias. Estoy mirando a ver si hay alguna manito levantada. Hernando, ¿tú quisieras tratar de resumir las preguntas? Y me imagino que tomaste cuenta de todas las preguntas y los comentarios y ahora nos vas a hacer otra exposición. Tienes que liberar tu micrófono, Hernando. Ya te estoy... Bueno, eso. Ya, muchas gracias. Pues son muchos, o sea, realmente lo que queríamos, o lo que yo pretendía al explicar estas ideas, pues que han sido resultado de mucha reflexión y de muchas lecturas, etcétera, era precisamente esto que acabo de escuchar. O sea, puntos de vista tan supremamente claros, concretos, precisos, que nos ayudan mucho a trabajar, a seguir trabajando, a seguir pensando, y al seguir pensando, a seguir creciendo, porque aunque ya somos viejos, pues el hecho de seguir desarrollando el pensamiento es una de las maneras de crecimiento que tenemos. Hay una cosa relacionada con los clones, que tal vez fue una pregunta William. Hecha por Vicente, tal vez. William, bueno, William. No sé. William. Pero yo sinceramente creo que en eso, pues, yo creo que eso es un aspecto en el cual, en sana lógica y en sano pensamiento, la clonación humana, por lo menos para mí, no es aceptable. O sea, ese es un punto de vista y yo creo realmente que los estados y los gobiernos tienen que trabajar ese tema. Lógicamente que eso daría también para otra discusión, pero desde el punto de vista mío personal,
es claro que eso, lo mismo que el otro tema que yo trabajé en un momento de lo que han llamado el uploading, el hecho de tomar la mente humana y pasar lo que está en el pensamiento humano, lo que está en la mente humana, pasarlo a un disco duro o a un software, a cualquier cosa de esas. A la hora de la verdad, a mí me parece que esos son puntos de la tecnología, pues que traspasan al ser humano y que nos quitan realmente muchos de los elementos de dignidad y de autonomía que tenemos. Pero lo que yo quisiera señalar, porque para mí la preocupación de Carlos al comienzo de Carlos Torres, pues me golpeó, por decirlo así. Yo quisiera señalar lo siguiente. Primero, si ustedes ven dos personajes del momento actual que están dando pensamiento, ambos son mayores de 80 años. Francisco el Papa, con sus encíclicas, y Klaus Schwab, el que maneja el Foro Económico Mundial, que también es mayor de 80 años. Y yo quisiera hacer alusión al pensamiento de Klaus Schwab. El último documento que él manda en el Foro Económico Mundial de este año es la necesidad que tenemos, y él utiliza el término en inglés de resetear, resetting a la sociedad. O sea que es necesario, que estamos en un momento en el cual tenemos que transformar las formas de la relación humana y las formas de la relación social. Y eso implica realmente transformar la manera como pensamos la economía, como pensamos los gobiernos, como pensamos cosas tan importantes como la amistad, como repensar el problema de las desigualdades. O sea, él nos trabaja ese punto de vista y nos pone a pensar en eso. Y realmente yo creo que lo que pasa es que a veces nos metemos en unos paradigmas y somos incapaces de romper esos paradigmas. Y yo creo realmente que ese es uno de los aspectos en los cuales deberíamos seguir trabajando. Y yo me sospecho que una de las cosas importantes de este momento de nuestra vida es precisamente que tenemos tiempo para pensar. Y si tenemos tiempo para pensar, debiéramos tener tiempo para resetear la humanidad y resetear la comunidad y resetear el contexto en el cual estamos viviendo. Es decir, si en este momento cualquiera de nosotros principia a pensar, ¿y cómo hacemos para el tema de la energía? ¿Qué se debiera hacer? ¿Cómo en una finca podríamos principiar a tener energía hidráulica o energía solar? Pues a lo mejor eso sería una forma de resetear, en donde no solamente nos liberaríamos de lo que es una estructura en el momento actual, pues que llega a todo el país, etcétera, sino que al mismo tiempo estamos utilizando algo que transforma el mundo. Y eso lo podemos hacer inclusive en la edad en que estamos. O sea que yo no creo que eso solamente lo puedan hacer las personas jóvenes. Entonces, a mí me parece, desde ese punto de vista, que este tipo de reflexión que estamos haciendo es muy útil. Y vuelvo a lo que fue el comienzo, cuando yo quise felicitar a Darío por haber llegado a estos 50 hechos de reunión. Y cuando me alegro de saber que todos estamos juntos y que todos estamos colaborando y todos estamos reflexionando y cada uno está aprendiendo de los demás y está recibiendo de los demás, estoy pensando que realmente nosotros estamos principiando, utilizando la tecnología, principiando a establecer unas formas de interacción que antes no existían y que las tenemos que mantener y que pueden ser de una gran riqueza para el futuro. Y por eso, volviendo un poco sobre lo que es este trabajo, a mí me parece, por ejemplo, que cada uno de nosotros debiera en un momento determinado hablar de aquellas cosas que sabe hacer. Creo que alguno de ustedes en algún momento leí, estaba escribiendo una novela o ya la publicó. Qué interesante sería para nosotros poder conocer no solamente en qué consistió la novela, creo que fue Luis Arturo, sino cuál fue el proceso para poder llegar a construir la novela. Porque yo creo que ahí estaríamos aprendiendo mucho de cómo son esos procesos humanos
en los cuales un hecho humano se puede convertir en arte. Entonces son elementos que forman parte de lo que es este momento de nuestra vida que yo considero tan supremamente rico y en el cual yo considero pues que todos podemos dar enormes aportes. Y vuelvo sobre el tema, el hecho de que estemos juntos es una muestra clara de que eso es así. Yo quiero agradecer profundamente a César Vallejo, pues porque César profundizó en el tema de fondo. O sea, conócete a ti mismo. Y al conocerte a ti como hombre, conoces lo que es la humanidad. Y al conocer qué es la humanidad, vas a poder conocer cómo debe ser la humanidad. Y no dejarte, o sea, César llegaba a la formulación muy clara, desaparecen los dilemas. Si realmente somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos. Esto era lo único que tenía que decir, yo no quiero ampliarme más. Excelente. Yo simplemente agradecerles a ustedes y devolverle la palabra a Darío. Gracias, excelente Hernando, qué maravilla. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario final, adicional. Yo quería añadir una cosita muy breve. Hace una semana el equipo que trabajamos juntos para coordinar el blog con Carlos, Jorge Luis, William, Bernardo y Gabriel Díaz, estábamos reunidos y yo les estaba diciendo que tenía algunos problemas en el blog, que aparentemente en el celular no se puede ver bien y se sale del celular y es una cosa que yo no sabía cómo hacerlo. Y Carlos me dio el nombre de un muchacho que le apoya a Carlos en tecnología. Y Carlos, muchas gracias. Aprovecho para darte las gracias. Hablé con Alejandro, se llama Alejandro. Y una de las cosas que me decía Alejandro que me impactó a propósito de la pandemia, es un hombre que joven, trabaja en tecnología, sabe muchísimo. Y le dije, hombre, necesitamos que nos ayudes con el blog. Y bueno, está haciéndome un diagnóstico de lo que le pasa a nuestro blog. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que me dijo que en la pandemia había descubierto que había un producto de lo que él hace y era ayudarle a personas de la tercera edad a vencer el obstáculo de la tecnología y sentarse con personas a ayudarle, ¿cómo carajos me conecto? ¿Cómo no me desconecto? ¿Cómo uso esto? Y que eso se volvió un producto increíble. Y yo me pongo a pensar con todos los grupos que trabajo, el gran problema es cómo me conecto, cómo me desconecto. Y alguien decía que las reuniones de Zoom parecían unas reuniones de espiritistas, que si estás ahí, me oyes, me conectaste, me estás oyendo. El problema de la tecnología, cuando uno se pone activamente a gastar tiempo en esto, resulta que de repente le abre un horizonte gigantesco. Entonces, de verdad que una de las cosas que yo he aprendido de esta pandemia, y créanme que no tenía la menor idea cuando empezó la pandemia de cómo hacer un blog o inclusive de cómo manejar una reunión de Zoom. Las había manejado, pero ahora siento que he crecido tremendamente en eso y creo que todos tenemos el llamado para decir la tecnología nos puede potencializar. Y cuando yo veo que tenemos entre nosotros más de 250 artículos escritos por nosotros, por este grupo, y que salen al blog y tenemos más de 70,000, 80,000 lectores, digo, creo que estamos potencializando todo este conocimiento. Y ahí hay algo que hemos rescatado, que probablemente la pandemia como que nos sacudió y nos puso a resetearnos en esto, Hernando, para usar tu terminología. Y me encanta esto. ¿Algún otro comentario fuera la propaganda del blog? Bueno, entonces creo que hemos tenido ya prácticamente 1 hora y 40. Muchísimas gracias a todos, Hernando. Qué espectacular presentación. Ojalá sigas investigando y nos traigas otras por el estilo. Creo que este es un tema supremamente interesante. Gracias a todos por la paciencia, y a los que participaron y a los que no participaron, gracias por estar escuchando y aprendiendo todos juntos. Nos vemos la próxima, entonces. Bien, muchas gracias a todos. Darío, sí. Estamos en contacto. ¿Estás escuchando? Sí, escucho.
es que yo he enviado a unos email y no me han contestado nada sobre el libro que escribí y sobre la propuesta que hacía para que hiciéramos una biografía no, tener títulos de libros importantes. Sí, sí. Más si son escritos por nosotros mismos. Yo Claro. te envié un modelo, pero entonces no sé qué habrá pasado. Lo tenemos y te prometo una respuesta hoy mismo después de esta reunión. Ya lo hablamos en el comité. Y bueno, gracias. te llamo apenas termine esta reunión. ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias a todos. La próxima semana tenemos a Juan Manuel López Caballero, que nos va a hablar sobre economía política, Piketty y Esther Duflo. Nos vemos dentro de 8 días. Carlos Alberto, gracias. Gracias. Hasta luego. Suerte. Chao. Luego a todos. Buena tarde. Gracias, Fernando. Gracias.